A ver, nosotros ya sabemos que a partir del año 509 se da inicio a la República. Esto significa, en buenas cuentas, que, eh, que se comienza a organizar y, y la República funciona de una manera diferente. La organización del poder es diferente a aquella que existía en época monárquica. Específicamente, la característica más importante es que ese poder que concentraba el rey, todas esas funciones militares, políticas, judiciales e incluso religiosas, todas esas funciones quedan diluidas en una importante, eh, en una importante, en un importante número de, eh, de magistrados. Lo más importante o lo que caracteriza a la República es el número de magistraturas. Las magistraturas son las que se reparten el poder. En la pantalla ustedes tienen 5 magistrados, 5 magistraturas. Y lo cierto es que he reducido al máximo el número de magistraturas porque uno podría indicar todavía más. Sin embargo, aquí, por ejemplo, aquí falta el dictador, que era una de las magistraturas republicanas, pero aquí estamos concentrando aquellas que podían tener una mayor incidencia en la gestión de la República, precisamente por las funciones que cada una de estas magistraturas tenía. Sin perjuicio de entrar en, en el detalle de cada una de ellas, hay que decir lo siguiente. Lo que ustedes ven aquí, este rectángulo que encierra a estas magistraturas, está rodeado por 4 sustantivos, que son estos, 4 sustantivos que reflejan de algún modo el principio de organización de estas magistraturas. ¿Cuáles son estos principios? Son los siguientes. Por un lado, y lo vamos a mostrar aquí, la temporalidad. Por regla general, las magistraturas duran un año, al cabo del cual, también por regla general en la organización constitucional, no procede la reelección. En segundo lugar, la electividad. Los magistrados romanos no son, en principio, designados ni heredan el cargo. Ellos son elegidos. ¿Elegidos por quién? Por los comicios. ¿Normalmente cuáles? Los comicios por centurias. Son los que votan para elegir a cada uno de los magistrados. Un tercer principio es que las magistraturas son honorarias. Esto quiere decir 2 cosas. Lo primero es que las magistraturas, precisamente porque significan un honor, y ya voy a explicar qué es, el conjunto de ellas eh, configura lo que se llama el cursus honorum. La carrera política de alguien se realiza siguiendo este cursus honorum, desde la magistratura menos importante hasta la más significativa. ¿Qué significa que sean honorarias? Ya lo dije, que se hacen en razón del honor. ¿Pero qué significa esto? Significa que no hay un sueldo, no hay una remuneración asociada al ejercicio del cargo. Dicho de otra manera, las magistraturas se desempeñan gratuitamente. Ahora, uno podría, si va al detalle, encontrar que estas magistraturas tan gratuitas no son. Al cónsul que iba a una batalla, a una guerra, le correspondía una parte del botín y por lo tanto podía hacerse inmensamente rico con 1 o más batallas. Pero eso no atenta contra la idea de que a la República Romana no se le puede cobrar un sueldo por desempeñar estos cargos. Esto quiere decir algo también importante. Quienes pueden desempeñar los cargos son personas que tienen fortuna personal.
De modo tal que este carácter gratuito de las magistraturas implica que aquellos que carecen de medios para mantenerse un año desempeñando un cargo no pueden ser elegidos. Eso supone la exclusión de facto de una importante masa de personas. Y finalmente, la colegialidad. La colegialidad es un principio que aparece en casi todas las magistraturas, en la mayoría de ellas. ¿Qué significa la colegialidad? Significa básicamente que los magistrados que desempeñan y que tienen para sí el desempeño de un determinado poder, lo han de compartir con otro idéntico a ellos. Los cónsules son dos, los cuestores pueden ser más de dos, los censores también son un grupo amplio. El pretor, por regla general, es uno solo, los ediles curules son varios. Es decir, colegialidad significa que en una determinada magistratura hay un colegio, sí, esa es la palabra correcta, hay un colegio de sujetos eh, que desempeñan o que sí, desempeñan el mismo poder, o sea que son titulares de un mismo poder. Este poder, ya lo saben ustedes, es indivisible, por lo tanto, cada uno no tiene una cuota de poder, sino que desempeña la totalidad del poder asociado a esa magistratura. Lo que tiene que ver y se relaciona muy bien con la intercesión que determina que los propios magistrados entre sí tienen, y además intercesión que los magistrados mayores tienen respecto a los menores. Bien, les voy a pedir que las preguntas me las hagan levantando la mano, porque distrae un poco la lectura del chat. Voy a leer la pregunta que se me hizo aquí. Se me pregunta, el primer principio, la temporalidad. La temporalidad, las magistraturas duran un año. En el caso de los censores, puede ser un año y medio, pero es un año y medio. Pero en el caso de los demás es un año, salvo también el dictador, que son 6 meses. Bien, alguien preguntaba, esto se relaciona, bueno, lo voy a responder al final porque tiene que ver con la clase anterior sobre la votación de los patricios y los plebeyos. Bien, les pido que aprendan hay un botón para levantar la mano. Bien, ¿alguien levantó la mano? Por favor, adelante. Disculpe, profesor, ¿cuál era la jerarquía de los cargos? Bueno, en la jerarquía, el más alto, la magistratura que es superior respecto a todas las demás, es el consulado. Detrás del consulado viene el pretor. Eh, Al final de este curso sonorum vamos a encontrar los cuestores y los ediles curules. Y los censores tienen una relevancia siempre mayor. No es idéntica a la de los cónsules, pero se ubican en forma más o menos paralela a los cónsules y al pretor, aun cuando sus funciones son muy distintas. Pero no hay que olvidar que los censores, por regla general, son ex cónsules. De modo tal que la jerarquía va desde lo menor, cuestores, ediles, curules, hasta cónsules. Eso en un esbozo más o menos sencillo. Bien, lo que ustedes ven aquí como imperium, coercitio, ius agendicum patribus, ius agendicum populo, ius edicendi, son las determinaciones, las especificaciones del poder que tienen los magistrados. No todos los magistrados tienen todos estos poderes. En el caso de los cónsules hay un poder gigantesco acumulado, pero en el caso de los ediles curules, por ejemplo, ellos carecen de imperio. Ustedes pueden ver aquí, en primer lugar,
¿Qué significa cada una de estas atribuciones o facultades? Imperium significa ordenar y ejecutar lo ordenado, o sea, el poder para dar órdenes y al mismo tiempo hacer que esas órdenes se cumplan. Y aquí abajo, en la mayoría de los casos, tienen consignado quiénes son los magistrados que disponen de esta específica función del poder. Por ejemplo, el imperium lo tienen los cónsules y los pretores. La coercitio, en general, la tienen todos los magistrados, en general. Pero el jus agendi cum patribus y el jus agendi cum populo lo tienen solamente algunos magistrados. Los cónsules, desde luego. Los pretores, también. Pero ya el resto prácticamente carecen de ello. ¿Qué significa jus agendi cum patribus? Significa el poder para, o la facultad para, convocar al Senado. Los patres son los senadores. Y el jus agendi cum populo es el poder, el jus, la facultad, para convocar a los comicios, al pueblo. Finalmente, el jus edicendi es el poder, la facultad, el derecho para dictar edictos. Los cónsules lo tienen, el pretor, desde luego que sí, y es muy importante para nosotros, el jus edicendi del pretor. Los censores tienen un jus edicendi también, y los ediles. Ahora, ¿por qué he subrayado aquí pretor y ediles? Porque precisamente el producto de, le voy a dar de inmediato la palabra a Florencia, el producto del jus edicendi, del pretor y de los ediles es el edicto, precisamente, del pretor y el edicto de los ediles curules, que es muy importante, sobre todo el primero, en un 95%, el primero tiene una importancia gigantesca para el derecho privado que vamos a comenzar a estudiar un poquito más adelante. Florencia tiene la palabra. ¿Me podría repetir qué es las facultades del ius agendi y del ius adicendi, que se escuchaba muy cortado? El jus agendi cum patribus y cum populo es la facultad para convocar a la reunión o bien del Senado. Patribus quiere decir a los padres, como se les llama a los senadores, el derecho a reunirse con los padres, de convocar a los senadores, y el jus agendi cum populo es la facultad de reunir a los comicios, es decir, al pueblo. Y me preguntaba también sobre el jus edicendi. Sí. Sí, es la facultad para dictar edictos. ¿Qué son los edictos? Creo que lo dije en una clase anterior, pero lo voy a reiterar. El edicto es, en definitiva, tiene dos acepciones la palabra edicto, que están ambas muy relacionadas. Un edicto, desde el punto de vista de una cosa, el edicto es un tablón que tienen los magistrados en el lugar donde operan, y en ese tablón de anuncios, ellos lo que hacen es escribir sus bandos. ¿Qué son los bandos? Son órdenes de carácter administrativo. Por lo tanto, un edicto es al mismo tiempo el continente y el contenido. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El contenido. ¿Qué es un bando? Reitero, es una orden de carácter administrativo. Para que se hagan una idea de qué es un bando, desde el punto de vista romano, desde luego, ustedes pueden tomar como ejemplo el toque de queda, cuando es la autoridad, en este caso normalmente una cierta jerarquía militar, la que en el caso actual es la que nos dice el toque de queda para Viña del Mar, perdón, para la región de Valparaíso será de tal hora a tal hora. ¿Qué es esa orden?
esa orden, que está sumamente bien especificada y fundada constitucional y legalmente, en nuestro caso, eso es un edicto. En el fondo es un edicto. Para el pretor sería un edicto. El toque de queda desde el punto de vista del pretor sería un edicto. Pero voy a reiterar, el pretor no se dedicó a ese tipo de edictos. Probablemente también los dio. El pretor básicamente se dedicaba a dar edictos acerca del proceso privado romano, y por eso fue configurando al final del cuento, y para que se hagan todavía una idea aproximada, solo aproximada, el edicto del pretor termina siendo una suerte de código de procedimiento civil. Bien, para nosotros el código es tiene por contenido una ley, por lo tanto no procede una autoridad administrativa, eso ya lo sabemos. En Roma las cosas funcionan de una manera distinta, pero para que se hagan una idea, creo que los ejemplos podrían ayudar a eso. Bien, bien, ya tenemos una república. Uno más o menos estima que la república tuvo una época de oro aproximadamente entre los siglos sexto, fines del siglo sexto antes de Cristo. Ojo cuando digo fines del siglo sexto porque estoy hablando del año 509, pero como los años antes de Cristo se cuentan al revés, es decir, se va de mayor a menor, el 509 representa el fin del siglo sexto que comenzó en el año 600, hacia atrás, ¿verdad? Y después de Cristo, el año 509 sería principios del siglo sexto. Bien, reitero, como estamos antes de Cristo, desde fines del siglo sexto, en que comienza la República, hasta aproximadamente mediados del siglo tercero, se suele decir que es el mejor momento de la República, el de su apogeo. Luego comenzará la crisis de la República. Y la crisis de la República la vamos a ubicar a mediados del siglo segundo antes de Cristo. En realidad, en el último tercio del siglo segundo antes de Cristo. Como ustedes van a ver, la crisis de la República se extenderá por más o menos 100 años. Habrá 100 años de crisis. Es una crisis que se va desarrollando, no diría que lentamente, pero se va desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Y esta crisis tiene varios personajes y es importante explicar esta crisis para entender la llegada de uno de estos personajes que es el que pondrá fin a la crisis e inaugurará un nuevo periodo constitucional en Roma. Voy a pasar por esto más o menos rápidamente. ¿Qué pasó con Roma? ¿Por qué la República comenzó a entrar en crisis? Lo cierto es que después de lograr una constitución patricio-plebeya, como habíamos visto en la clase anterior, lo cierto es que el poder político comenzó a concentrarse muy fuertemente, por una parte en el Senado y por otra parte en la clase de los caballeros. Eso fue así. A este régimen en que predomina el poder, aunque sea de facto, del Senado y de los caballeros, se le suele llamar un régimen oligárquico. Y esto tiene que ver con lo siguiente. El Senado había acumulado, en primer lugar, una importancia gigantesca en relación con la política exterior de Roma. Eso para partir. Pero además, los senadores habían acumulado un alto número o sea, una gran cantidad de propiedad fundiaria. Es decir, los senadores eran al mismo tiempo terratenientes, dueños de grandes porciones de tierras a lo largo de la península itálica. A su turno, los caballeros, que también se iban integrando progresivamente al Senado, los caballeros eran quienes habían desarrollado
con mayor fuerza el comercio. Y por lo mismo habían adquirido una gran fortuna, pero básicamente centrada en las cosas muebles, fundamentalmente dinero. De modo tal que caballeros y senadores representaban al mismo tiempo dos caras de la fortuna. De un lado la acumulación de tierras y por otro lado la acumulación de riquezas en términos de dinero, de metales preciosos, etc. Aquí hago una remisión a lo que fue el plebiscito claudiano. ¿Por qué hago una remisión? Porque solamente quiero recordar, este es un detalle, pero lo voy a recordar igual, que a partir del año 218 hay un plebiscito que prohíbe a los senadores llevar adelante el comercio marítimo de gran importancia. Quiero decir, más allá de una cierta cantidad de cosas que se comerciaban, de tráfico, más allá de una cierta cantidad, los senadores no podían intervenir en ese comercio. Ellos mismos no podían, por ejemplo, ser dueños de naves que viajaban a África o a Asia y traían hacia Roma ingentes cantidades de especias, metales, en fin, cosas distintas. Ese tipo de comercio a gran escala, los senadores no lo pudieron desarrollar a contar del año 318 a.C. y por un acuerdo de la plebe, por eso es un plebiscito. Bien, esa sería esta situación del reparto de la riqueza, está en el origen de la crisis de Roma. Está en el origen, como voy a explicar a continuación, por la aparición de dos hermanos de apellido Graco, que precisamente van a poner el dedo en esa llaga, en el reparto de tierras, en cómo ese reparto era inicuo y orientarán su acción política a, a remediar o a intentar remediar esta situación. La República le vamos a poner cuatro caras, le vamos a poner cuatro grupos de personas. Por una parte, a los hermanos Graco. Quiero poner de relieve lo siguiente. Los hermanos Graco mueren uno el año 133 y el otro muere el año 123. Pero aquí aparece el año 88. ¿Qué quiero decir aquí? Quiero decir algo muy simple. El año 88 ya no están vivos los hermanos Graco, pero están vivos los seguidores. Por lo tanto, el 133 al 188 se explica como el periodo de mayor influencia de los Gracos, estuviesen vivos o no, porque esa influencia se notaba o se percibía o era patente en sus seguidores. Hasta aquí. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano? ¿No? Bien. Segundo, este sujeto, Lucio Cornelio Sila, es todo lo opuesto a los hermanos Graco. Es decir, si los hermanos Gracos se ubicaban en un extremo de la política romana, Lucio Cornelio Sila está ubicado en el otro extremo. Y vamos a ver que tuvo una importancia gigantesca también Lucio Cornelio Sila. Son poquitos los años en que la figura de Cornelio Sila tiene algún impacto en Roma. Fíjense a continuación en el siguiente cuadro, la dictadura de César. Ojo, desde Sila, desde el último año de importancia o de actividad de Sila, el 79 nos pasamos al 49. Es decir, hay 30 años en que uno puede decir las cosas más o menos mantuvieron su ritmo. Lo que trato de poner de relieve es que en estas épocas, en cada una de ellas,
hay una suerte de hay una suerte de explosión crítica. Es decir, son momentos estos en que la crisis se agudiza. Desde luego, aquí en estos 30 años que van entre Sila y César, la crisis continúa, lo que pasa es que continúa en un tono más bajo. Estas experiencias, como la dictadura de César, son aquellas que ponen a la crisis o le dan un tono mucho más alto. Es un momento más complicado, de mayor complejidad. Y después, inmediatamente después de César, vendrá la, la participación y la influencia del que llamaremos el triunvirato constituyente. Lo llamaremos así por oposición a ese triunvirato en el que participó César, que no tenía el carácter de constituyente. Por lo tanto, en lo que sigue me voy a referir a los hermanos Graco, a Sila, a César y al triunvirato constituyente que termina el año 30 con la victoria de Octavio y con la instauración del régimen del Principado. Veamos, ¿quiénes son Tiberio y Cayo Graco? Son dos hermanos, ambos eran soldados, habían sido parte importante de las últimas batallas en la ciudad de Roma, eran ambos patricios. Tiberio era mayor que Cayo. Bueno, Tiberio es el que decide participar en política después de haber tenido un notable desempeño como militar, decide participar en política y decide que esa participación en la política será como tribuno de la plebe a la cual él no pertenecía, pero decidió partir por ahí. ¿Cuál es la perspectiva desde la que va a hablar, se va a dirigir Tiberio Graco a la plebe para conseguir su voto? Tiberio Graco, ya dije, había sido militar, y como militar, él había tenido también la posibilidad de recorrer toda Italia, porque en algún minuto tenía que llegar a Roma desde las batallas que libraban fuera de la península itálica. Y por lo tanto, en ese trayecto, él percibe que los veteranos de las guerras, aquellos pequeños agricultores que habían tomado las armas y se habían ido a combatir por Roma, al terminar estas guerras se veían arruinados. Es lógico, si un agricultor se va por un año o dos a batallar, ¿quién cultiva la tierra que él tenía? ¿Quién se hace cargo de sus deudas? ¿Quién mantiene la situación? Ante eso no había nada. Entonces, ¿qué ocurría? Volvían estos pequeños agricultores, soldados, pero de vuelta a su actividad como agricultores, y resulta que estaban completamente arruinados. Las tierras probablemente inservibles, las deudas por las nubes, en fin. ¿Y qué hace el pequeño agricultor? Vende su tierra al gran agricultor, al terrateniente, normalmente un senador. Se la malvende a un precio probablemente irrisorio. Pero ¿qué hace para subsistir? Se va a la ciudad, se va a Roma. ¿Y qué hace en Roma? Trabaja y subsiste como puede. Probablemente hace cosas de artesanía, probablemente emprende alguna cosa muy pequeña, pero en definitiva, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que les ocurre a estos pequeños agricultores? Que van engrosando el proletariado, digamos, llamémoslo así, de Roma. Es una muchedumbre eh, arruinada, es un grupo muy populoso de personas que finalmente no tienen cómo subsistir. A ellos les habla Tiberio Graco. Y se dice que, esto lo trae a colación Tito Livio, dice, Tiberio Graco les habría dicho, y ustedes, después de pelear por Roma, no tienen ni dónde caerse muertos. Y si ustedes se fijan, hasta los animales tienen dónde morir y dónde vivir. Todos los animales tienen una madriguera, una cuevita, ustedes no tienen nada. Eso, desde luego, trae consigo un mensaje. El mensaje es, yo puedo poner fin a esta situación
de carencia de propiedad de todos ustedes. Tiberio Graco, desde luego, es elegido tribuno de la plebe. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que Tiberio Graco es elegido con la siguiente propuesta legislativa. Quiero llevar adelante un programa que permita repartir el ager publicus, esos terrenos que iba ganando Roma a sus enemigos, a sus adversarios, esos terrenos que iba sobre los cuales no había propiedad privada por lo demás, el ager publicus, esos terrenos provinciales que pertenecían a todo el pueblo romano, dice Tiberio Graco, esos yo los quiero para aquellos que se han arruinado, para la gente que antes tenía un terreno y que ya dejó de tenerlo. Cuidado, que la administración de ese ager público pertenecía al Senado, a los senadores en particular, no siendo propietarios jurídicamente, pero en la práctica teniendo un poder de hecho inmenso. Por lo tanto, ¿cuál es el programa de Tiberio Graco? Dice, yo voy a fijar, o vamos a fijar, una tenencia máxima de tierras. Nadie podrá tener más tierras que tal número. ¿Qué haremos con los que excedan esa cantidad de tierras? Los expropiaremos y les pagaremos una cierta indemnización. ¿Y qué haremos con las tierras recuperadas, expropiadas a quienes las tenían? Se las daremos, se las entregaremos a los agricultores arruinados. Ese es el programa de Tiberio Graco. Una reforma agraria, para decirlo en términos sencillos. Pues bien, es elegido Tiberio Graco y lo primero que se propone es llevar adelante su programa. Pablo, tiene la palabra. Esto no sería muy parecido a lo que es el tema de la reforma agraria, ¿te parece bastante? ¿A cuál reforma agraria hace alusión usted? O sea, al término general de reforma agraria, que es el tema de establecer límites máximos para la tenencia de tierra y repartir la Sí, tierra para los desposeídos. sí, puede llamarse así. Puede llamarse como un intento de reforma agraria, en efecto. En general, las reformas agrarias buscan similares objetivos, por lo tanto, a pesar de que es un término moderno, podemos emplearlo para calificar lo que quiso hacer Tiberio Graco. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Tiberio Graco? Tiene que ser algo muy sencillo. Tiene que votar los plebiscitos, hacer que se voten los plebiscitos para transformar en leyes estas propuestas de reforma agraria. Cuando Tiberio Graco va a someter a votación sus propuestas, otro tribuno de la plebe, llamado Octavio, que por favor les pido que no confundan con el Octavio que se va a transformar en Augusto, otro tribuno de la plebe, que como tribuno tenía derecho a la intercesio, impide la votación. Es decir, antes de que se votara, Octavio levantaba la mano y decía, veto. Prohíbo que se lleve adelante la votación. Cada vez que Tiberio Graco quiso votar estas leyes, es decir, transformar sus proposiciones en leyes, Octavio Graco levantó la mano y vetó la iniciativa. Pues bien, a la primera pase, a la segunda tal vez, pero probablemente a la tercera y a la cuarta a Tiberio Graco ya no le parecía que esto pudiera seguir adelante. ¿Y qué es lo que hace Tiberio Graco? Saltándose las prácticas constitucionales que regían la permanencia de los magistrados y de los tribunos en sus cargos, destituye a Octavio. Voy a repetir. Lo que hace Tiberio Graco es
destituirlo, pero saltándose y violando la Constitución romana. Ese acto inconstitucional de Tiberio Graco va a tener alguna repercusión, y no poca, en los sucesos que vendrán más adelante. ¿Por qué? Porque constituyó una violación flagrante de la Constitución. Y la Constitución romana, como le puede pasar a cualquier otra constitución, en la medida en que se va violando constantemente, claro, termina sumida en una crisis. Magdalena. Es que aún no entiendo muy bien el poder de intercesio ni quién lo puede ejercer. A ver, vamos a volver atrás con las magistraturas. Los magistrados tienen atribuido un poder para oponerse a la iniciativa de otro magistrado, perdón, un cónsul de otro cónsul. Los magistrados mayores, además, tienen intercesio respecto de magistrados menores. Por lo tanto, un cónsul podría vetar una iniciativa de un edil, pero un edil no la de un cónsul. Los tribunos de la plebe tienen esta misma intercesio respecto de todos los magistrados, del cónsul, de los ediles, en fin. Respecto del único que no la tienen es de los dictadores. Esa es la única magistratura que no afecta, que no se ve afectada por la intercesio de los tribunos de la plebe. Por lo tanto, reitero el concepto, la intercesio es un poder para impedir una actuación de otro magistrado. En este caso, hablamos de un intercesio del impedimento que supone para Tiberio Graco votar las leyes que tenía que votar. No sé si se aclara la idea, Magdalena. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, eso ocurre. Y después de destituir a Octavio, Tiberio consigue que se vote y se apruebe el plebiscito que ordenaba una reforma agraria. Ahora, el problema se traslada al Senado. En el Senado, desde luego, estas ideas de Tiberio Graco no eran bienvenidas. Y por consiguiente, algo había que hacer. Todo esto ocurre a lo largo de todo un año, de lo que estoy hablando. Por lo tanto, algo había que hacer. Y uno de los senadores en algún momento toma la palabra, uno de los senadores en una reunión del Senado, y precisamente cuando Tiberio Graco trataba de reelegirse un año después, siendo eso inconstitucional, pero trataba igual de reelegirse, y estando en campaña, uno de los senadores dice, se ha visto a Tiberio Graco pidiéndoles mediante gestos, voy a poner la cámara para que me puedan ver. Tiberio Graco habría hecho más o menos esto. A quien estaba lejos le hacía ese gesto de tocarse la cabeza. Bien. Entonces dice el senador, Tiberio Graco al tocarse la cabeza, estaba pidiendo una corona para él. ¿Qué? Dicen todos. Sí, estaba pidiendo la corona. Quería que lo coronaran como rey de Roma. Y obviamente a los senadores y a ningún romano le parecería bien volver a la monarquía. Por lo tanto, el Senado acuerda, y esto estaba dentro de sus atribuciones, el Senado emite un Senado consulto de defensa de la República. Y los senadores que votan este Senado consulto, este acuerdo del Senado, se tapan con la toga, se cubren la cabeza. Como pudiéramos decir hoy día, se encapuchan. ¿Y qué significado tiene colocarse la toga sobre la cabeza? El significado es el siguiente.
con eso imitan al sacerdote que tiene que sacrificar un animal. Cuando un sacerdote sacrificaba un animal, se ponía su toga sobre la cabeza. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que los senadores, después de votar el Senado Consulto de Defensa de la República, se colocan la toga sobre la cabeza, significa que van a sacrificar a alguien. ¿A quién? A Tiberio Graco, desde luego. Por lo tanto, toman las armas los senadores y con un grupo de adherentes, porque no eran solamente ellos, se enfrentan con los seguidores de Tiberio Graco. Y a Tiberio finalmente lo encuentran y lo asesinan. Lo asesinan a golpes. Y lanzan su cadáver al Tíber. Para aplacar a los seguidores de Tiberio Graco, los senadores dicen lo siguiente. Dicen, no se preocupen, nosotros vamos a continuar con esta reforma agraria que inició Tiberio Graco. Eso sí, le vamos a hacer algunas modificaciones. Y las modificaciones consistirán, básicamente, en que no habrá indemnización, por un lado, y en además que la ejecución de la reforma la deberá llevar a cabo una comisión especial. Esta comisión especial se crea, pero el Senado no le da fondos para funcionar. No le da ningún medio pecuniario para poder funcionar. Por lo tanto, la comisión especial nunca puede funcionar realmente y en la práctica la reforma agraria no se lleva a efecto. Constanza, adelante. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Así. Mire, que no entendí muy bien por qué no se puede llevar a cabo finalmente. O sea, deciden llevar igual la reforma a cabo, muy entre comillas, porque la modifican mucho, pero sin tener una indemnización, pero además, ¿qué cosa? Porque se crea la comisión especial. Ocurre que la comisión especial debía recorrer toda Italia, haciendo un catastro de los latifundios que ahí existían, haciendo un catastro de lo que significaba visitar un lugar, supongamos una aldea, un pueblo, en fin, lo que fuere, visitarlo, detectar cuáles eran los fondos, los latifundios, medirlos, y luego determinar cuánto era lo que se iba a expropiar y en favor de quién. Eso había que hacerlo pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Si usted a esa comisión no le asigna dinero para poder funcionar, porque esto iba a demorar meses o años probablemente, si usted no le da dinero para funcionar, bueno, ¿cómo hace que esta gente se traslade? A partir de cómo le paga el viaje, cómo le paga la subsistencia dentro de una ciudad, cómo cada uno de ellos mantiene a su familia, en fin. Por esa razón no se puede llevar a cabo la reforma agraria, porque la comisión encargada de realizarla no disponía de medios. Esa es la razón. No sé si... Muchas gracias. Sí, perfecto. Sí. Profe, Adelante, Victoria. es que no sé cómo levantar la mano, pero mi duda es que esa indemnización era la que se le daba a los dueños, entre comillas, Claro, de, de las tierras de las que se expropiaban, ¿o no? exacto. Es una indemnización a cambio de las tierras expropiadas. Eso es así. Y el Senado terminó por no dar esa indemnización. Claro, no contempló una indemnización, lo cual ya era más complicado, porque si usted al expropiado ni siquiera le ofrece dinero a cambio, lo más probable es que el expropiado no esté muy en disposición de aceptar una expropiación. Pero claro, es como un ardid, en el sentido, mire, vamos a expropiar sin indemnizar, ¿no? Así como para calmar los ánimos, y luego viene lo otro, lo que acabo de explicar sobre la comisión. Ya entendí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, muere Tiberio. 10 años después, su hermano
Tiberio Graco, su hermano Tiberio Graco es elegido tribuno de la plebe, igual que, perdón, su hermano Cayo Graco es elegido tribuno de la plebe, igual que Tiberio. La verdad sea dicha, Cayo tiene mucha más fortuna y tiene menos oposición que la que tuvo su hermano. Probablemente influyó en esto el que habían pasado 10 años y no había existido ningún avance de nada. Entonces, probablemente ese ambiente también un poquito más crispado, más de mayor malestar con el Senado, contribuyó a que Cayo Graco tuviese menos oposición del Senado. Por lo tanto, fíjense, después de 10 años, Cayo Graco devuelve atribuciones a la comisión, le permite hacer más cosas y la financia. Comienza a crear dentro del Ager Publicus, comienza a crear colonias, es decir, ciudades en las que asentaban a veteranos de guerra y a la gente que estaba ahí agolpada en Roma, comienzan a crear colonias destinadas a la agricultura. Reitero, colonias es una pequeña ciudad fundada, y en este caso para dedicarse a la agricultura. Además, Cayo Graco logra aprobar la llamada ley frumentaria. Frumentaria viene de frumentum, que quiere decir trigo, por medio de la cual se subsidia de alguna forma el trigo. Bueno, subsidiar económicamente es un término más moderno. Lo que se hace es vender el trigo a bajo precio. La República, las instituciones públicas, las instituciones de la República tenían bodegas en las que se almacenaba trigo, silos o galpones para almacenar el trigo, y se vendía el trigo por parte de instituciones públicas. Entonces, lo que se logra es que ese trigo se venda a un precio más bajo. Y algo que tiene que ver con la cintura política de Cayo Graco, su habilidad, ¿no?, para desenvolverse en un medio hostil políticamente, es que a través de artimañas, conjuras, en fin, negociaciones ocultas, mucho de lo que tiene la política, él logra que el orden ecuestre, o sea, los caballeros, terminen enemistados con los senadores. Es decir, rompe una alianza o contribuye a poner tensión en una alianza que venía desde ya mucho, mucho tiempo. Lo cual le granjea, desde luego, la oposición del Senado. La oposición del Senado. Ahora, a diferencia de lo que le ocurrió a su hermano Tiberio, Cayo Graco se intenta ser reelegido como tribuno de la plebe y no lo logra. Es vencido en las elecciones. Y no siendo ya tribuno, él es asesinado. Él es asesinado y por consiguiente la vida del segundo Graco termina, la existencia de los únicos Gracos de esta historia termina el año siguiente, 123. Nada más muerto Graco, el Senado logra que se apruebe, o los senadores logran que a través del comicio, básicamente el comicio, se apruebe una normativa que va a afectar a aquellos terrenos que ya se habían distribuido. Y es la siguiente. Cuando Cayo Graco pone en marcha la reforma agraria, entrega terrenos, en fin, establece lo siguiente: los terrenos que se hayan entregado a las personas en razón de la expropiación de otros, esos terrenos ya no podrán ser enajenados. Aquí la palabra enajenado, del verbo enajenar, quiere decir, no se puede hacer ajeno algo. ¿Cómo puedo yo enajenar algo? Por ejemplo, vendiendo y entregando lo vendido, o bien donando donando algo. Al entregar lo que yo dono, lo enajeno, lo hago de otro,
lo hago ajeno a mí. Si yo presto dinero, el dinero que le entrego al que lo recibe, ese dinero es enajenado. Por lo tanto, se los digo para que no hagan sinónimos enajenación con venta. La venta es un tipo de causa de enajenación, pero no es el único. Entonces, declara Tiberio Cayo Graco, declara que los terrenos que se entreguen por causa de la reforma agraria que impulsa, esos terrenos ya no se pueden enajenar. Por consiguiente, ¿se podrán vender los terrenos recibidos como producto de la reforma agraria? No, la respuesta es no. Pues bien, ¿y por qué no? ¿Alguien me puede responder esta pregunta? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no se pueden enajenar? ¿Por qué es tan importante para Cayo Graco que no se puedan enajenar? Pablo. Que terminaría ocurriendo lo mismo que pasó cuando, cuando ellos fueron a la guerra. Si ellos vuelven a quedar en la ruina, pasaría lo mismo. Exactamente. Muy bien, Pablo. Eso es. Si usted no declaraba no enajenables los terrenos, claro, a la primera mala racha de un pequeño agricultor, se lo vendía a un senador y listo, volvíamos a lo mismo que antes, exactamente. Pues bien, ¿qué ocurre después de la muerte de Cayo Graco? Ocurre que se declara que los terrenos serán enajenables. Que esos mismos terrenos que hasta ahora no se podían enajenar son enajenables, lo que abre la puerta a la nueva constitución de fundos o latifundios. Es decir, comienza a desarmarse de alguna manera, en principio, no digo que totalmente, lo que habían hecho los hermanos Graco. Sin embargo, no hay que ver las cosas tan oscuras. Lo cierto es que desde la muerte de Cayo, el año 123, hasta el año 88, en que aparece Sila, transcurren 35 años y por lo tanto uno podría decir las cosas no se fueron tan a la deriva, ¿no? No se desarmó todo. Prueba de ello es que aparece Sila. Sila es un noble, en realidad, era hijo de una familia arruinada, pero que había destacado como militar. Entonces, Lucio Cornelio Sila, que era un militar de prestigio, se une, digamos, se asocia a esta oligarquía que existía entre senadores, caballeros, en fin, y se hace elegir cónsul con un programa que es completamente opuesto al programa de los hermanos Graco. Él, quiero decirlo, quiero que lo entiendan bien, Lucio Cornelio Sila es elegido dentro de las prácticas constitucionales romanas, es decir, él es elegido cónsul por los comicios y estaba, desde ese punto de vista, no hay objeción ninguna que hacer a su actividad. Todo lo que hace Sila está dentro de los márgenes de la Constitución. Ahora, veamos bien qué es lo que hace. Sila, que propone varias leyes, todas las cuales se llaman Ley Cornelia, porque ese era su apellido. Lucio Cornelio no es nombre, es apellido. Hay dos que son bien importantes. La primera, una ley Cornelia sobre los comicios centuriados. Ustedes tuvieron ayer una actividad en la que se les pedía que evaluaran cómo es que funcionaban los comicios centuriados y por qué eran tan criticables. Bueno, ustedes se dieron cuenta que por el sistema de votación que tenían los comicios centuriados, claro, eran bastante criticables porque los más pobres casi nunca podían votar. Eso fue cambiando con posterioridad y se estableció un mecanismo que sorteaba el orden en que votaban las centurias. Y sorteado el orden, entonces, era muy probable, era posible, por lo menos estaba dentro de las mismas posibilidades
que a los pobres, a las últimas centurias, les tocara votar en primer lugar. Y eso, ese sorteo, al hacer aleatorio la votación de las centurias, al volverla aleatoria, quien votaba primero, mejoró notablemente el sistema de votación y lo hizo menos criticado. Bien. ¿Qué hace Sila con la ley Cornelia sobre comicios centurianos? Pues elimina la aleatoriedad del voto. Marcelo, adelante. Esa era mi pregunta, porque por lo que entendí, Cornelio establece la aleatoriedad o la elimina. La elimina. La elimina. Exacto. ¿Para qué? Marcelo, ¿para qué? Elimina la aleatoriedad para establecerlo desde el orden, desde la plebe hacia arriba o al revés. No, al revés. Para que nuevamente la nobilitas y el orden ecuestre sean los primeros en votar. Ya, entonces la aleatoriedad la habían establecido los hermanos Graco. Claro, viene de esa, bueno, viene de antes, ¿eh? Pero se había acentuado con los hermanos Graco la posibilidad de votar aleatoriamente. Ya, gracias. ¿Mm? Y bueno, aquí voy a corregir de inmediato, ¿no? Por si tienen un apunte, no es potestad tribunalicia, es potestad tribunicia. Tribunicia. Aquí me jugó una mala pasada el corrector automático. Bueno, esto es bien importante. Es sumamente importante. ¿Por qué? La ley Cornelia de potestad tribunicia, como ustedes ya van adivinando, se refiere a las potestades de los tribunos de la plebe. ¿Qué es lo que hace Sila con las potestades de los tribunos de la plebe mediante esta ley? Esto hace, recorta todas estas potestades, a tal punto que solo deja a los tribunos de la plebe el llamado ius auxilii, es decir, el régimen jurídico de auxilio, lo que quiere decir que los tribunos de la plebe, después de la ley de Sila, quedan solamente facultados para establecer, por así decirlo, mecanismos de ayuda en favor de la plebe, y nada más. Por ejemplo, la intercesión, pues adiós a la intercesión, ya no hay. Sencillamente se acaba ese régimen de los tribunos de la plebe. Y así con otras potestades. Es decir, la ley tribunicia, la ley Cornelia potestas tribunicia, lo que hace es reducir a la insignificancia los poderes de los tribunos de la plebe. Bueno, Sila deja el consulado porque como cónsul solamente podía estar un año. Ya no es reelegido porque ya no podía hacerlo. No sé si Antonio o Antonia Müllers. Antonia. Antonio, adelante. Se podría decir que prácticamente Sila tenía como un interés demasiado grande en que la plebe fuera lo menos partícipe posible de la organización política. Sí, se podría decir algo así porque el programa político de Sila consistía en devolver, en una vuelta al régimen oligárquico en definitiva. Y la vuelta al régimen oligárquico que pretendía Sila, el gran obstáculo para ello era más que la plebe, los tribunos de la plebe. Más que la plebe, ¿no? La plebe como tal se contentaba con elegir a los tribunos, pero eran los tribunos los que tenían una participación política muy fuerte, constitucionalmente muy fuerte. Y sí, fue para eso el programa de Sila. Iba en esa dirección. Sila, yo diría, aunque es un personaje interesante para estudiar, Sila probablemente ha sido uno de los personajes de Roma más odiados por la historiografía. No obstante todo lo cual tiene su interés, digamos, examinar su gobierno. No olviden que él fue elegido. Santiago, adelante.
Profesor, yo tengo una duda con respecto a lo que usted acaba de indicar, que el problema más que nada no era tan solo con la plebe, sino que con los tribunos. Sí. La plebe en sí, al notar que se les quitaba atribuciones, ellos manifestaron alguna expresión en contra, o ellos estaban más bien preocupados de otros asuntos y era más bien un tema de ambiente político, digamos. Yo, a ver, Tito Livio, que nos cuenta mucho sobre esto, no hace gran referencia a cómo esto fue acogido por la plebe misma, pero uno podría pensar que reaccionó con pasividad. ¿Por qué? Porque a Sila no le pasó nada después que dejó de ser cónsul y no hubo tampoco un intento por, en este momento, después del año 88, no hubo tampoco un intento por revocar las decisiones de Sila por medio de otro. No. Y claro, probablemente no lo hubo porque al quedar reducido a la mínima expresión los tribunos, Sila les había cortado el paso a las reformas constitucionales. Podría decirse eso. Florencia, usted había levantado la mano. Más que nada era como un pensamiento de que Sila al final estaba buscando de cierta forma un tipo de venganza, porque si su familia cayó en desgracia y él estaba quitando todas las cosas que de cierta forma quizás él sentía que les correspondía. No había venganza en todo esto porque la ruina de la familia de Sila no tenía nada que ver con los Gracos. Ellos se habían empobrecido nomás. Pero no hay una venganza personal. La psicología de Sila es muy decidora. Sila dicen que como militar era sumamente cruel. Por lo tanto, tenía unos rasgos así un poquito despiadados. Por lo tanto, yo creo que su actuación política, lejos de estar animada por la venganza personal, tiene que ver con cómo él veía cuáles eran los medios necesarios para el regreso a un régimen jurídico, político y económico que a él le parecía el que debía existir en Roma. Sí, yo creo eso. Bueno, Sila volverá el año 82. Pero Sila ya no volverá simplemente como cónsul. Lo que él pide y se le otorga por medio de leyes es un poder constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que Sila lo que conseguirá mediante leyes es que se le atribuyan poderes como dictador y no como cónsul para modificar la Constitución romana. Y eso lo va a lograr. Son varias las leyes que él hace aprobar, por medio de las cuales, en primer lugar, se le nombra dictador y en segundo lugar se le atribuyen poderes constitucionales. Ojo con la dictadura de Sila. Recuerden ustedes que la dictadura era una institución republicana que tenía una duración de 6 meses. Cuando Sila se hace nombrar dictador, esta dictadura ya no queda limitada a 6 meses. Es una dictadura de mayor amplitud. Se olvida. La dictadura de Sila le pone la lápida a la magistratura republicana del mismo nombre e inaugura esta dictadura, la noción de dictadura entendida como una duración indefinida. Pues bien, Sila logrará mediante esta dictadura constituyente, logrará varias cosas. En primer lugar, limitará nuevamente el poder tribunicio, suprimiendo definitivamente el ius intercessionis. Reducirá las competencias de las asambleas populares. Por ejemplo, lo que decía antes, la supresión de la ley Cornelia, que ya venía de antes, del año 88, y que se refuerza con los comicios centuriados.
agregará mayor número de pretores, cuestores, limitará el poder de los cónsules, y por una razón muy sencilla. Porque si él era el dictador, no quería tener a alguien con mucho poder al lado. Y aumentará progresivamente el poder del Senado, al mismo tiempo que va a aumentar el número de los senadores, llegando a ser estos, en tiempo de Sila, 600. Y por cierto, me quiero referir a esto. A la autoritas patrum. La expresión latina autoritas patrum quiere decir algo así como el beneplácito de los senadores. Como voy a explicar en el capítulo de Fuentes del Derecho a propósito de las leyes, lo diré ahora resumidamente, cada vez que una ley era aprobada en un comicio, debía llevarse al Senado para obtener el beneplácito, la autoritas, la autorización de los senadores. Ahora, si la ley no era llevada a la autoritas patrum, no pasaba nada, la ley continuaba su vigencia. Nacía con algunas imperfecciones, precisamente el carecer de la autoritas patrum era una imperfección. Sin embargo, podía no contar con ella y aún así ser ley. ¿Qué exige Sila? Que todos los proyectos de ley y todas las leyes pasen necesariamente por la autoritas patrum, partiendo por el proyecto. Es decir, no al final del procedimiento de creación de la ley, sino al comienzo. ¿Por qué y para qué? Para impedir que las leyes que tuviesen por objetivo disminuir el poder de la oligarquía jamás pudieran pasar por el sedazo del Senado. Esa es una atribución, o sea, eso es una disposición de Sila sumamente importante desde el punto de vista de la futura creación de las leyes. Dígame, Pablo. Perdón que se me fue un poco el internet mientras estaba explicando lo de la autoritas patrum, ¿qué era? La autorización de las leyes de los senadores a las leyes que se aprobaban en los comicios. Gracias. Sí, en todo caso, la clase queda grabada. Bueno, ya estamos llegando al final y nos va a tocar en la clase del martes examinar la materia concerniente al primer triunvirato. Sila, quiero decirles, se retira solito el año 79, solito. Decide salir del poder, dejar de ser dictador. Es decir, fue dictador hasta que quiso, o hasta que ya no quiso. Y eso le duró 3 años la dictadura. 3 años. Sila se volvió a su casa. Seguramente se dedicó a la agricultura y murió de viejo. Para que vean ustedes que tampoco una dictadura como la de Sila, que tuvo todas estas cosas escandalosas que nosotros podemos ahora mirar, no tuvo tampoco una oposición, no fue fermento de una revolución, no hizo fermento de una revolución, para nada, para nada. Después de Sila las cosas más o menos siguieron calmadamente. No quiero decir que todo se haya vuelto tranquilo, pero por lo menos discurrieron las aguas por los cauces normales.